bendición de Dios, comenzamos este programa. Soy Carlos Garín. Que Dios los bendiga y bendiga a todos los que luchan contra el comunismo del mundo. Al presidente Trump, a todos ustedes y a esta gran nación. God bless America. Analizando las noticias del momento y haciendo la proyección aquí en Carlos Garín Today. Hola, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a Carlos Garín Today, aquí a través de Alpairo TV. Soy Carlos Garín y hoy pues el programa va a estar cargado de ciertas cosas importantes, muy importantes, pero que nos van a llevar sobre todo a reflexionar acerca de la importancia de estar claros con la información del lado correcto de la noticia. El programa de hoy tiene una intención muy clara: abrir, descubrir, destapar, como quieran llamarle, lo que existe detrás de los verdaderos intereses que tiene el Partido Socialista Demócrata Musulmán de Estados Unidos. ¿Cómo es que funciona? ¿Y por qué la retórica que tanto problema ha traído con el presidente Donald J. Trump? ¿Será real que el Partido Demócrata lucha por los intereses de los seres humanos? ¿Es un partido humanista y por eso defiende la inmigración ilegal? ¿O sencillamente todo esto es parte de una gran estrategia para poder llevar a cabo sus planes políticos, sus ambiciones desmedidas? Esto es Carlos Garín Today. Gracias por acompañarnos. God bless America. Queridos compatriotas, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, y el fiscal general adjunto Todd Blanche presentaron una moción solicitando a un tribunal federal la publicación de las transcripciones del gran jurado relacionadas con los casos de Jeffrey Epstein. El jueves por la noche, a la madrugada ya del viernes, el presidente Trump, muy en oposición a lo que plantea la prensa, la media demócrata, progresista, liberal, solicitó a Pam Bondi que presentara todas las transcripciones pertinentes del gran jurado relacionadas con Jeffrey Epstein. ¿Por qué? Porque sencillamente esto no le compete y no está bajo el poder tampoco del presidente Donald J. Trump. Está bajo el poder de la Corte. La misma Corte que durante 4 años escondió todos estos documentos, todas estas reflexiones, todas estas respuestas, todas estas posibles soluciones a casos relacionados con Jeffrey Epstein que se dieron durante los años de investigación. La pregunta del millón es: ¿y por qué razón durante 4 años en el poder no lo publicaron? Y también, ¿por qué nadie lo cuestionó? ¿Por qué la importancia de que sea ahora? Con base a la ridícula publicidad que se le ha dado a Jeffrey Epstein, el presidente pues ha solicitado a la fiscal general Pam Bondi que presente todos estos testimonios pertinentes ante el gran jurado, sujeto a la aprobación, por supuesto, del tribunal, que es el que tiene la última palabra. Y esto, por supuesto, pondría fin a la pretendida estafa demócrata de Jeffrey Epstein. Dicho sea de paso, todos estos documentos pasaron, reitero, 4 años en poder de Cortes y del gobierno demócrata, tanto de su sistema judicial como del Departamento de Justicia. Y también con expedientes muy interesantes guardados bien profundo en el Departamento de Estado. Y jamás fueron develados ni recibieron demandas políticas o populares para que lo hicieran. Todo encubierto por el Departamento de Justicia de Biden. Qué cosa tan interesante. El mismo Departamento de Justicia que bajo la presidencia de Joe Biden buscó activamente una estrategia federal para justificar el envío de agentes federales a la justicia tras los padres a los que calificaron en aquel entonces de terroristas domésticos. ¿Se acuerdan de esto? Por su preocupación. Así es, terroristas domésticos por su preocupación por la educación de sus hijos. Recuerdo cuántos, que no pasamos de 5, protestamos por estas medidas. Pero sin embargo los medios hicieron caso omiso y su respuesta fue el silencio, cómplice de lo que estaba obrando el partido de gobierno.
Esto es realmente muy triste y es grave, es extremadamente grave. Documentos que hemos obtenido muestran que antes del infame memorando sobre terroristas domésticos del ex fiscal general Merrick Garland, otro de los que está defendido por los indultos de Joe Biden, el personal que trabajaba para él pues buscaba cualquier forma posible de perseguir a los padres preocupados por las órdenes de arresto por el microorganismo 19, la teoría crítica de la raza y por supuesto las políticas sobre personas transgénero. 3 puntos que son indudablemente álgidos, pero muy poderosos dentro de la agenda socialista demócrata musulmana del Partido Demócrata. Y sin embargo, todo el mundo lo conoce. Pero repetimos el eco de la prensa, el silencio. El personal de carrera en ese momento de la fiscalía incluso se mostró muy preocupado, afirmando que no existía autoridad ni fundamento legal para perseguir a los padres que se manifestaban en las reuniones de la Junta Escolar, sobre todo porque estaban protegidos por algo que está bien escrito en la Constitución de los Estados Unidos, aunque todo el mundo le pasa por encima, la primera enmienda. El nuevo lote de documentos que ha venido permite completar la cronología de cómo la NSBA, el Departamento de Justicia de Biden y la Casa Blanca se confabularon para perseguir a los padres norteamericanos. Los correos electrónicos muestran una conspiración, digámosle, cuyo objetivo final era privar a los padres de 2 derechos fundamentales, el derecho a la palabra y el derecho a dirigir la crianza de sus hijos. Y lo hicieron con intenciones políticas. Aquí no hay nada inocente ni dejado al azar, principalmente al intentar influir en las elecciones a gobernador de Virginia, que fue donde nació esto, y para acallar la disidencia en todo Estados Unidos. Incluso trajo como consecuencia el arresto y condena de algunos padres que se oponían a la ideología LGBTQ en las escuelas, a la ideología transgénero en las escuelas, a las prácticas queer en las escuelas, a los clubes LGBTQ para los niños y por supuesto se oponían también a esta independencia proclamada por los estados demócratas de los niños por sobre el poder de protección de los padres. Digamos entonces, o vamos entonces con el orden cronológico de los hechos, como nos gusta hablar a nosotros, para que quede bien claro que aquí no hay espacio para la casualidad. El 2 de octubre, ¿cómo se dieron estos hechos? Que es lo que estamos tratando hoy. Del complot, la confabulación del gobierno de los Estados Unidos con sus brazos armados, porque los utilizaba para su interés, para descalificar a los padres y buscar su objetivo siguiente, las nuevas generaciones. Escuchen esto. El 2 de octubre, Sparkle Sugnanan, quien entonces trabajaba en la oficina del fiscal general adjunto y posteriormente fue nombrada jueza por Biden en el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito de Columbia, a las 8:17 de la mañana, exactamente, preguntó si alguien de la División de Derechos Civiles podía ayudar en la respuesta a la carta de la NSBA, o sea, buscando cómo crear el material que les permitiera legalmente ir en contra de los padres de familia. El gobierno de Biden ya había colaborado con la NSBA para elaborar la carta de la misma NSBA en contra de los padres, y estos funcionarios de Biden buscaban entonces enviar a sus matones contra los padres lo antes posible, porque se estaba o había un movimiento incipiente de padres a nivel nacional que estaba cobrando fuerza porque se le escaparon al terror del Partido Demócrata en contra de ellos y comenzaron a alzar sus voces por lo que la gente aceptaba allá afuera, por miedo, por conveniencia, por ignorancia o por manipulación. A las 7:05 de la tarde, 7:05 p.m.,
La División de Derechos Civiles respondió a esta solicitud afirmando que no había mucho que trabajar en el asunto. Escuchen esto bien, es la División de Derechos Civiles, la cual estaba también trabajando, aportando, reforzando esta solicitud del gobierno para ir contra los padres norteamericanos. Ellos decían que desde el punto de vista legal no había mucho que hacer en el asunto y al día siguiente, un día antes de que Garland emitiera el memorando, un abogado de carrera de la División de Derechos Civiles planteó serias preocupaciones sobre la iniciativa directamente del entonces fiscal general adjunto para los derechos civiles, Robert Musi. El memo o memorando dice textualmente que parece que estamos aumentando muchísimo personal federal para lo que actualmente es una conducta no federal. Primer punto. Ellos mismos reconocen que lo que está haciendo el gobierno, más allá de ilegal, de inconstitucional, están tratando de convertir algo civil en un asunto federal para poder ellos tener injerencia sobre esto. Parece que la gran mayoría de las conductas citadas, continúa el memo, no están contempladas en la ley federal. Por lo tanto, los padres son inocentes y no pueden ser cuestionados ni perseguidos. Y continúa diciéndole que solo hay 3 artículos que implicaban lo que parecía una posible amenaza real. Y uno de ellos, el de Norfolk, no parecía estar relacionado con el uso de las mascarillas que en aquella época le estaban poniendo a los niños en las escuelas, etc. Entonces casi todo el lenguaje utilizado está protegido por la primera enmienda. El lenguaje que utilizaban, les aclaro, los padres, ¿no? Y el problema principal parecía ser la interrupción y la obstrucción de las reuniones de las juntas escolares, el único delito que podrían amputarle a los padres, ¿no? Por hablar en las juntas de familia, la junta de padres, las juntas escolares, hablar de los derechos de sus hijos y los derechos que ellos tenían sobre sus hijos. Y el curso de la historia en Virginia se alteró por completo y los padres se negaron a renunciar a sus derechos. Derechos que ahora están siendo defendidos con tanta fuerza y celosamente guardados por la administración Trump y reivindicados por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Algo que no debió llegar hasta aquí, algo que basta este ejemplo para darse cuenta de realmente quiénes son los de la tienda del burro, el Partido Socialista Demócrata Musulmán de América. Carlos Garín Today. La destrucción del poder de los padres sobre los niños fue una de las principales estrategias demócratas para impulsar la ideología de género, la ideología trans y la teoría crítica de las razas en nuestros niños utilizando el sistema escolar. Un sistema que no les costaba un centavo, pues lo podían manipular desde el gobierno federal y además colocar a las personas idóneas, las personas indicadas para lograr el objetivo que tenían. De esto, en gran parte, depende el poder demócrata. Pero más allá de esto, y todas las trampas y manipulaciones, el poder demócrata depende también, y en mucha mayor cuantía, de la apertura de las fronteras. Las protestas del Partido Demócrata Socialista Musulmán contra las redadas de inmigrantes ilegales cada día se vuelven más estridentes. Y la semana pasada, los políticos californianos se mostraron muy molestos porque estos agentes federales tuvieron la temeridad de interrumpir el funcionamiento de una plantación de marihuana que explota a niños para su trabajo. Todos lo recuerdan. Lo que trajo como consecuencia más de 200 arrestados ilegales y una gran cantidad de niños que trabajaban en condiciones de esclavitud para esta fábrica del estupefaciente. Siempre resulta un poco desconcertante, si no bastante desconcertante, ver que encontrarán digno de su justa indignación los miembros más acérrimos del principal club de los demócratas que se hacen pasar por allegados. Muchos observadores nacionales jamás
imaginaron, por ejemplo, que los demócratas harían todo lo posible para promover la esclavitud infantil. Y claro que también hubo una época en que los observadores, nacionales, más racionales, jamás imaginaron que los demócratas apoyarían los espectáculos drag queen y mucho menos los cambios de sexo para niños preescolar. Sin embargo, la historia nos contó otra cosa. La esclavitud infantil es similar a la mutilación corporal prepúber y el aseo personal infantil. Una vez que los niños son vistos como cosas desechables para los adultos que los abusan, no hay límites, señores, a los tipos de degradación que se pueden excusar. Una vez que son aprobadas como prácticas comunes y le buscan por medio del consenso popular manipulado algún grado de aceptación social, realmente se convierte en algo muy difícil de solucionar, porque lo legalizan. La capacidad de los demócratas para defender el comportamiento inmoral, como la cumbre de la virtud moral, es asombrosa, totalmente asombrosa. Muchos de los defensores más acérrimos del trabajo de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos son estadounidenses de clase alta que emplean a extranjeros sin papeles absolutamente, como jardineros, empleadas domésticas, niñeras y otros empleados domésticos. Y nos han hecho creer que esto es lo normal y que son fundamentales para la economía. Y han levantado a personas a través de manifestaciones pagadas, guiadas, manipuladas, precisamente a favor de eso, haciéndoles creer que sin esta gente la estructura norteamericana no funcionaría. Entonces, al contratar a personas que están en el país sin documentos, los jefes estadounidenses ejercen una autoridad mucho mayor sobre sus empleados. Se pueden ignorar las leyes de un salario mínimo, se pueden ignorar las normas de seguridad laboral, se pueden ignorar las obligaciones fiscales sobre la nómina, se pueden ignorar los requisitos de seguro, se puede ignorar todo. Entonces ya por ahí podemos ir viendo cómo les beneficia la inmigración ilegal y que realmente el discurso humanista no les pinta para nada a los demócratas. Los inmigrantes indocumentados no están en condiciones de defender sus derechos y eso lo saben todos como trabajadores porque quienes los emplean los amenazan con deportación y eso tampoco es nuevo y también lo saben todos. Mientras que las mujeres liberales blancas, adineradas, de la clase media de Beverly Hills incitan a la violencia contra los agentes de ICE, se quejan de que no hay nadie para cortarles el césped, para cuidar de sus hijos, entregarles la compra, cuando no están, claro, demasiado ocupadas con el yoga o tomándose selfies o bebiendo vino o quejándose con el gerente o fumando marihuana de la que es más cara. Llaman entonces al presidente Trump malvado por perturbar la tranquilidad de su estilo de vida en las plantaciones y su moderno sistema de esclavitud. Sin dudas, un sistema económico que funciona con mano de obra extranjera e ilegal tiene costos muy reales. Sin embargo, los costos más graves recaen directamente sobre los estadounidenses pobres y la clase media. Entonces vamos a aprender de la historia dónde realmente están los intereses de los grandes defensores humanistas demócratas y que a quién recae el peso, la carga de mantenimiento de este supuesto estilo de vida que es el soporte de la economía norteamericana. ¿Por qué es más barato contratar inmigrantes ilegales que a ciudadanos norteamericanos? Y los trabajadores estadounidenses entonces pierden empleos. Al mismo tiempo, cuando millones de extranjeros son canalizados hacia regiones de Estados Unidos, la demanda de la vivienda local aumenta considerablemente. ¿Y cuál es el resultado? Todos lo hemos vivido. Comprar una vivienda se encarece y el alquiler mensual promedio también se eleva. O sea, que mientras las familias más adineradas pueden enviar a sus hijos a escuelas privadas para que no se rocen con los indigentes suramericanos, las familias pobres de clase media que dependen de las escuelas públicas experimentan una afluencia desmedida de niños extranjeros, un aumento desmedido del tamaño de clase y por ende la pérdida de la calidad educacional. Y mientras que las familias adineradas demócratas, aunque dicen luchar contra
los millonarios oligarcas, ellos pueden tener planes de seguro médico de alto costo que cubren las necesidades médicas de su familia, pero las familias pobres de clase media que dependen de clínicas de atención básica y servicios de urgencia encuentran estos lugares abarrotados de familias de inmigrantes ilegales. Y cuando los gobiernos municipales, como el de Los Ángeles, colaboran con las llamadas organizaciones no gubernamentales, entre cuatro comillas, y las organizaciones benéficas, entre cuatro comillas, para transportar trabajadores extranjeros a Estados Unidos, pues suelen ofrecer incentivos económicos a los inmigrantes indocumentados. ¿Por qué hizo esto el Partido Demócrata? Porque sencillamente necesitaban calificar esta inmigración masiva para poder hacer realidad sus sueños, estos sueños que estamos viendo en sus planes de destruir América. Muchos extranjeros pues reciben asistencia gubernamental en forma de teléfonos celulares, eso lo sabemos, vivienda pública, eso lo sabemos, comida, eso lo sabemos, ropa, eso lo sabemos, atención médica gratuita, todo eso lo sabemos. Y estos beneficios no se ofrecen a los ciudadanos estadounidenses aunque estén participando en las mismas clínicas que ofrecen los servicios gratuitos a los ilegales. Al subvencionar a los trabajadores extranjeros, los gobiernos demócratas y las organizaciones sin fines de lucro, financiadas con fondos públicos también, desincentivan a las empresas a contratar estadounidenses de bajos recursos. Tienen que contratar a los ilegales, porque además ellos son los que les pagan. Mientras tanto, los estadounidenses de bajos recursos se ven obligados a compartir parques, hospitales, escuelas y todos los espacios públicos con personas que han entrado ilegalmente en el país. Las ventajas económicas de la mano de obra indocumentada se destinan a los estadounidenses adinerados, mientras que las desventajas pues recaen sobre quienes luchan por sobrevivir. Por ejemplo, el gobernador de California, Gavin Newsom, y su ejército de matones callejeros de Antifa, financiados por los contribuyentes, sí, porque somos nosotros los que financiamos Antifa, somos nosotros los que financiamos Black Lives Matter, somos nosotros los que financiamos al Partido Socialista Revolucionario de América, somos nosotros los que financiamos a la Hermandad Musulmana, etcétera, y un largo etcétera interminable. Ellos fingen luchar contra multimillonarios avariciosos en nombre de los desfavorecidos y las minorías, pero en realidad mantienen a los estadounidenses ricos atiborrados de mano de obra esclava y les dan una paliza a los estadounidenses pobres. Y es espantoso que las élites demócratas trabajen para los extranjeros más que para los norteamericanos. Carlos Garín Today. Cuando los políticos promueven los intereses de México, Venezuela, China, la India y otros países a expensa de los ciudadanos norteamericanos, pues están demostrando que no tienen por qué ocupar cargos públicos aquí en Estados Unidos. Pero no me malinterpreten, por favor, no lo hagan. La actividad ilegal que los demócratas apoyan e incitan en un gran negocio, la mano de obra esclava de inmigrantes ilegales, no solo aumenta las ganancias de las corporaciones que dependen de la colusión del Partido Demócrata Socialista Musulmán para evadir las regulaciones laborales, no, sino que esta constante migración de extranjeros beneficia las finanzas. ¿De quiénes? De los burócratas gubernamentales. ¿Cómo? Pues existe un número cada vez mayor de programas municipales, estatales, federales responsables de distribuir la asistencia social pública en los Estados Unidos. Por eso aumenta el tamaño del gobierno, porque aumentan también las oficinas, aumenta el personal, que aumenta estas organizaciones supuestamente de beneficio, que no son otra cosa que instituciones que se dedican a repartir el dinero de los contribuyentes para su propio beneficio. Ahora, ¿qué necesita una creciente fuerza laboral gubernamental especializada en asistencia social para justificar ante todo el continuo apoyo del contribuyente? El contribuyente ignorante, el contribuyente no sabe que su dinero va para eso, lo da el gobierno. Pero ¿qué necesitan esta fuerza laboral gubernamental, federal, ¿verdad?, especializada en asistencia social, para poder reclamar más dinero del gobierno federal?
que está con ellos. Porque esto es un sistema de retroalimentación. Exactamente. Esos burócratas necesitan, requieren una cantidad cada vez mayor de beneficiarios de la asistencia social que demanden sus servicios y esto justifica su existencia. Incluso pueden hasta ganarse un diploma de vanguardia por la cantidad de gente que acepta. Por eso se puso disgustado el fiscal James cuando a su hija le cerraron el tubo de dinero que le había otorgado a su organización no gubernamental $50 millones para trabajar con ilegales. Si los estadounidenses llegaran, y esto se los doy como planteamiento para que se lo cuestionen, si llegáramos los estadounidenses a ser realmente autosuficientes, qué horror, ¿no? La inflada burocracia de los redistribuidores de la riqueza se quedaría sin trabajo. Primera respuesta. Entonces Trump molesta. Para que el leviatán gubernamental crezca, un flujo constante de inmigrantes ilegales debe seguir fluyendo hacia Estados Unidos. Pero hay un presidente que cerró la frontera. Entonces Trump molesta. Una subclase permanente es la única manera de asegurar una superclase burocrática permanente. Entonces, Trump molesta. El efecto dominó de la apertura de las fronteras en los presupuestos gubernamentales se produce en todas partes, señores. Cuando California incorpora migrantes indocumentados a su fuerza laboral, los políticos demócratas se benefician al obtener nuevos distritos congresionales y representación en el colegio electoral. Las agencias estatales y los departamentos municipales también se benefician al ampliar su jurisdicción y obligaciones. Entonces las solicitudes de fondos federales aumentan a medida que crece la población de las ciudades. Y cuando una fuerza policial metropolitana es responsable de más residentes, requiere más agentes y más recursos. Sabemos que todas las partes que componen el gobierno se benefician con la inmigración ilegal. Cuando un distrito escolar, por último, es responsable de más estudiantes, pues se requiere más dinero y también más profesores, preferiblemente profesores firmemente preparados, adoctrinados en la agenda socialista, progresista, como le quieran llamar, del siglo XXI. La afluencia de población atrae tanto al dinero de los contribuyentes como nuevos empleados gubernamentales a una zona y con consecuencia los ejecutivos gubernamentales se vuelven mucho más poderosos. Una razón principal por la que un gobierno limitado siempre es preferible a una burocracia arraigada es que la burocracia arraigada premia el fracaso. Y el presidente Trump casualmente es el primer presidente en priorizar la seguridad fronteriza y la deportación de inmigrantes indocumentados o ilegales, poniendo America First, a los americanos primero. Sin duda, se han asignado cientos de miles de millones de dólares a estas responsabilidades gubernamentales fundamentales a lo largo de décadas y sin embargo hasta ahora todos esos fondos han tenido un efecto prácticamente nulo o más bien han ido a beneficiar precisamente las engrosadas cuentas de quienes practican el gobierno. ¿Por qué? Porque los programas gubernamentales exitosos, queridos compatriotas, eliminan la necesidad de su existencia, mientras que los programas gubernamentales fallidos requieren constantemente más fondos. Y si los gobiernos municipales, estatales o federales utilizan fondos públicos para asegurar la frontera norteamericana, entonces los burócratas innecesarios en todo el sistema salen perdiendo, pues no son necesarios. O en caso de estar ahí, ya no les va a interesar, porque no tienen cómo obtener los fondos que hasta ahora les mantenían sus lujosas vacaciones y modo de vida. La inmigración ilegal aumenta indudablemente la delincuencia y eso lo hemos constatado en cada uno de los sectores de los estados, de la ciudad, de los condados del país. La delincuencia incrementa las demandas públicas también de seguridad y vigilancia. Y por lo tanto, el Estado que vigila la seguridad nacional, pues se beneficia enormemente al mantener a los ciudadanos estadounidenses
en la inseguridad. Si no, pregúntenle a Castro o pregúntenle a Maduro. También le pueden preguntar a Petro. Cada día hace más leyes que va en contra de la seguridad ciudadana. ¿Por qué? Porque le da más poder sobre la seguridad al propio gobierno paternalista. Y cuando las agencias gubernamentales no fingen proteger la frontera, sino que lo hacen, a los legisladores les resulta mucho más fácil expandir su poder sobre los estadounidenses comunes. Y si los cárteles de la droga extranjeros arrasaran un vecindario, pues los demócratas tienen una excusa prefabricada para exigir el control de armas. Si aumentan las tasas de delitos violentos, los demócratas, con sus fuerzas del orden, necesitan mayores presupuestos. Si los niños inmigrantes ilegales no hablan inglés, pues se deben imponer nuevos impuestos para financiar la educación de estos niños ilegales. Y todo el sistema burocrático depende de un suministro inagotable de fracasos. Indudablemente, todo esto pues lleva al mismo fin. Si no, y no es solamente una práctica en Estados Unidos. Vean Europa, ¿en qué ha parado? ¿En qué ha parado? Todo este capital, todos estos dineros, pues fueron a parar al sistema educativo para enseñarle a los niños europeos a dejar de ser franceses, alemanes, belgas o lo que sea, y convertirse en militantes musulmanes. Interesante, ¿no? Eso, si no están dentro de la agenda ideológica LGBTQ y transgénero. Entonces no debería sorprender que los políticos demócratas sigan llorando, fingiendo cada vez que los agentes de inmigración del presidente Trump interrumpan las explotadoras operaciones de trabajo infantil en los hermosos, legales, humanistas campos de marihuana de California. Así como tampoco debería sorprendernos que los ricos trabajadores agrícolas adinerados se enfaden porque el presidente Trump insiste en deportar a todos sus nuevos esclavos. Entonces su pérdida es la ganancia de los estadounidenses. La corrupción, queridos compatriotas, después de todo, es el abono natural del gran gobierno, el establishment, que de turno tuvo 4 años ejecutivos fundamentales con el gobierno de Biden. Décadas de fronteras abiertas no solo han dado más abono a los enemigos de la República, sino que han permitido crear un gobierno más grande para poder enfrentar el reto que ellos mismos crearon. Los demócratas han avanzado en sus carreras enterrando al pueblo estadounidense en montañas de estiércol malolientes. Limpiar su desastre, señores, es el primer paso hacia un aire fresco. Indudablemente, por eso Trump molesta, pero está ahí. Y aunque moleste, no se deja amedrentar y sigue adelante. God bless America. Vea varias veces el programa, estúdielo, analícelo y saque sus conclusiones antes de tomar su próxima decisión política. Soy Carlos Garín. Esto es Primera Enmienda. Que Dios los bendiga y bendiga a todos los que luchan contra el comunismo en el mundo. A nuestras madres, nuestros hijos, nuestras familias y por supuesto al presidente Donald J. Trump. No lo olviden, vamos a tratar ahora en lo adelante de estar todos los días con ustedes aquí a través de la señal de Al Pairo TV. Que Dios bendiga a esta gran nación. God bless America. Nos vemos en la próxima entrega. Muchas gracias. Soy Carlos Garín, les doy la más cordial y la más grande de las bendiciones a todos. Que Dios los bendiga a nuestras mujeres, nuestros hijos, nuestros ancianos, la Constitución y a esta gran nación. God bless America.